Llega el final del dólar soja, que se definió como un éxito por parte del gobierno nacional, del equipo económico y también otros sectores que están, claro, involucrados en la comercialización de granos. Para analizarlo recibimos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va, Vero? Bien. Buen día. Y Pedro Peretti, buen mediodía. Vero, buen mediodía. ¿Estamos todos de acuerdo? Fue un éxito, sin duda, desde el punto de vista de recaudar dólares. Creo que va a terminar, no sé lo que dice el Rulo, que es el gran seguidor de este tema, con una recaudación del orden de 7.000 millones de dólares, ¿no? De ingreso, puede ser cuando se termine ahora el 30 de septiembre. Lo que pasa es que esta medida nos permite analizar otras cuestiones que tienen que ver con el tema agropecuario, que me parece muy, muy importante indagar. El nivel de concentración que demuestra esta medida es enorme, es pavoroso. Vos fijate que Bailo comentó el otro día que hubo 7.000 quit, no 7.000 productores, 7.000 quit, que es una cosa distinta. Una cosa es ser productor, otra cosa es tener un quit de una empresa, de un acopio, de una exportadora, lo que sea. Sí. 7.000 quit que liquidaron. 4.000, que seguramente son productores, vendieron menos de 100 toneladas, o sea, menos de 3 camiones. Es una cifra razonable que cualquier pequeño y mediano productor vende eso. Pero 3.000, Sí. 3.000 vendieron el resto. 3.000 vendieron soja por 11.372.000 toneladas. Bueno, ahí sabemos de qué hablamos cuando hablamos de los dueños de la tierra, ¿no? Totalmente. Es una cifra enorme, enorme, enorme. Y si vos rascás esos 3.000 y empezás a hurgar ahí adentro, te vas a encontrar que no son más de 50 lo que hicieron el 80% de las operaciones de esos 3.000. La cifra es tremenda. El nivel de concentración y el nivel de transferencia a tan pocas manos contrasta, Rulo, con que el 61% de nuestra gente que cobra 60.000 pesos en blanco. El 61% de nuestros trabajadores cobra 60.000 pesos en blanco. Creo que ese es un tema que este gobierno, nuestro gobierno, va a tener que tomar, porque con este nivel de ingresos claramente la gente no puede vivir. Rulo, no hay prórroga, eso está confirmado. No, lo confirmó ayer Sergio Massa, que no va a haber prórroga, que el viernes es el último día de liquidaciones y que el mismo viernes por la tarde se va a dar a conocer el balance oficial de lo que resulte de esto, que yo creo que los números tienden a ser mayores todavía. Seguramente, ¿Más de 7.000? Sí, seguramente se van a superar los 8.000 millones de dólares, con lo cual vamos a estar más cerca de la aspiración máxima, que eran 10.000 millones, que de lo que habían fijado como piso para considerarlo un éxito, que era 5.000 millones. Es decir, y un dato adicional a lo que te contaba Pedro, no solo eso marca la concentración en el tema de la producción. Cuando se habla de liquidación, estás hablando también de acopiadores y otro tipo de empresas intermediarias, que son los que concentran el negocio. Bueno, antes de que se tomara esta medida, que tomara el ministro de Economía Sergio Massa esta medida, se hablaba de aquellos que estaban reteniendo, precisamente especulando con la posibilidad de obtener mayor rentabilidad. Especulando y conspirando contra el gobierno. Son los que fundamentalmente están nucleados en Ciarasec, la Cámara de Aceiteros, que dirige Gustavo Irígora, que apareció misteriosamente como asesor de Rodríguez Larreta en su equipo de campaña. O sea que es un tema también que hay que tenerlo muy en cuenta, porque acá la cuestión política se cruza constantemente con la cuestión económica. Sí, y personas que especularon con esto, que evidentemente esto no está en la posibilidad de un pequeño productor esperar 6 meses para liquidar esperando un mejor precio, cuando seguramente ese dinero lo necesita o para su actividad económica o para vivir directamente, digamos. Ahí también, en lo que marca Pedro, también una realidad que justamente la semana pasada estuvimos viendo, tuve una recorrida con Pedro Peretti por el interior, es decir, el tema de las economías regionales y, por ejemplo, la producción frutícola, está muy lejos de esta concentración económica y muchas veces pagando sueldos que son mucho menores de los que querrían pagar, pero además teniendo también gente que no pueden declarar, porque dice, ojalá podamos ir pasando todos a personal en blanco, pero mientras vamos iniciando la actividad, es muy difícil este tema. ¿Y cómo sigue esto ahora? Digo, vence el plazo, ahora las reservas del Banco Central siguen estando en una situación débil, ¿es necesario que siga avanzando la liquidación? Es muy buena pregunta. ¿Cómo tiene pensado cerrar esta ventana que abrió el gobierno? No lo sé.
Pero sí va a ser muy interesante después del viernes hacer el balance, a ver cuánta soja quedó sin vender. A ver, eso también va a ser muy interesante ver, porque varios miembros de la mesa de enlace llamaron a no vender soja, llamaron a no entrar en este tipo de negocios, y entonces sería muy importante, cuando sale el balance, cuántos vendieron, qué porcentaje de los que vendieron vendió cada uno, y cuánto quedó sin vender, para tener un análisis político, una radiografía política del sector que más conspira contra la estabilidad democrática en la República Argentina. Sí. ¿Cómo está la mesa de enlace? Sí, un par de datos antes para aportar lo que está diciendo recién Pedro. El total de soja que había antes de que se iniciara este programa, dicho por Gustavo Idígoras, el titular de la Cámara de Exportadores, era de 22.900.000 toneladas. Es decir, se vendió hasta ahora cerca de 12 millones, más o menos. 11 millones llevaban hasta el miércoles. 11 millones. Capaz que superen los 12 millones. Si se vendieran 2 millones más esta semana, que es muchísimo, todavía quedarían 9 millones y medio adentro. Es decir, hay una cifra importante, ¿no? ¿Y eso qué significa? Digo, que todavía hay quienes especulan con eso, quienes esperan un mayor precio y con respecto a lo que vos preguntabas también, ¿cómo sigue esto? Sigue con que de estos 8.000 millones de dólares, supongamos, redondeemos que se consigan por esto, 4.000 se fueron en el déficit comercial que tiene el Banco Central. Tiene que pagar importaciones y el resto de las exportaciones no están aportando mucho. Es decir, los 8.000 le quedan 4.000 millones al Banco Central, no es que le quedaron 8.000. Y está por verse para adelante cómo sigue el gobierno con esta escasez de divisas y poder atender la demanda de importaciones, por ejemplo, de la industria. Ahí se ve otra discusión que después seguramente lo vamos a estar charlando en el transcurso de este. Y tenemos una demanda importante de dólares con el Mundial. Ese es otro tema. Bueno, pero ahí hay otra posibilidad que ya se está hablando del dólar Qatar. Sí. Ahora, en términos políticos... Déjamelo para la próxima columna. Sí, no. En términos políticos, vos hablabas de este señor que es asesor de Larreta, digo, la mesa de enlace que ha estado permanentemente no solamente en contra, sino un poquito más del gobierno nacional. Digo, esta medida vence y uno puede suponer que va a haber instancias de diálogo. Yo creo que no. Yo no soy, primero y principal porque yo lo he dicho varias veces en esta columna, la mesa de enlace no representa a los que tienen soja, a los que tienen neto volumen de soja. Nadie, no sé, MSU, Lartir Irigoyen, Adecoagro, no van a escuchar lo que le dice a Chetoni o lo que le dice algún otro miembro de la mesa de enlace por si tiene que vender o no tiene que vender. Tienen la suficiente espalda como para tener los mejores estudios financieros y de análisis de mercado y todo lo demás para tomar decisiones a partir de su propia empresa. Yo creo que lo que se ve acá, lo que podemos sacar a priori una conclusión, es que hay sectores que van por una devaluación de verdad y todo el tiempo. Y que los que quedan ahí les queda para pulsear. Si veremos los balances, si los números son como dice Rulo, que anda alrededor de 10 millones de toneladas, queda una gran cantidad de soja fuera aún, ¿no? Una gran cantidad. Un poder de fuego. Y un poder de fuego muy importante. Pedro, muchas gracias. No, gracias Raúl, seguimos en un ratito.